Es más, ahorita ya nos está grabando. Toda esta conversación te seguro que ya la grabó y con eso hace el intro, Cristian. Sí. ¿Ves? No, 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 no. No, ese intro no lo pone en el video. Sí. No, ¿verdad? ¿Cómo que estás preguntando vos ahorita? Vos tenés que saber eso. Bueno, bienvenido, Huguet. Para los que escucharon la intro, les quiero presentar a Huguet Arana. No sé si empezar diciendo que es mi prima, antes de decir que sos una terapeuta de bienestar integral. Es más importante que sos una terapeuta de bienestar integral. Estás aquí, te he invitado por eso y por la confianza que tengo de invitarte porque sos mi prima. Pero con Huguet nos conocimos de la manera más bizarra del mundo. Para los que me conocen, saben que yo soy salvadoreño que se vino a Nicaragua. Y cuando yo me vine, hablando de la familia Arana, yo estaba exiliado de la familia. O sea, me había peleado con mi papá, con mi abuelo, y con abogados y toda la onda, y era una onda bien dark. Entonces yo cuando vine no me sentí como invitado a buscar a la familia. Y de repente me dicen, mira, ahí está viniendo una chelita bien bonita que dicen que es Arana. No fregué, para las clases de Tai Chi, me acuerdo. Y yo fui a asomarme y te pregunté, me acuerdo, y resulta que somos primos. Sí, Nos encontramos gracias a Serendipity. así es, así es. Pues muchas gracias, Javier, por invitarme. Ya sabes, pues me encanta a mí toda la exploración que estás haciendo de temas. He invitado a Huguet a que hablemos de tantos temas, pero vamos a empezar por el que ella considera primario, principal, importante, cómodo, donde te sentís cómodo empezando. Claro, ok. Porque con Huguet cada vez que yo me siento a platicar, el otro día llegó para rayar el cuadro con el episodio. Vamos a hablar un ratito primero, no se preocupe, como 2 horas pasamos a hablar. Sí. O sea, aquí hay el potencial de que se volviera un episodio que podría sobrepasar el de Waldo, que es el que tiene hasta ahora el récord de episodio más largo. Pero Huguet me ha propuesto que empecemos a hablar de la liberación emocional. Así es, Así es. así es. Exacto. Vaya, mi primera pregunta, porque, bueno, Huguet es una persona bien conocida en la farándula nicaragüense. A mí me Sí, mira, cuando llego a dar cursos, algunas empresas me dicen, ¿usas algo de Huguet Arana? Sí. No te creo. Sí. Allá nos Pero no trajo a no sé sabía. quién, no sé, Álvaro y ¿cómo se llama esta? No, pues que son todo el equipo que dejaste ahí, que te quiere un montón en mercadeo de Claro. Me dice, ay, sí, la Huguet, mira, un día, no sé, hasta casi me lo tomo personal porque me dice, la Huguet nos traía buenos cursos. Ajá. Y yo acabo de darles un curso y dije, no sé si me están diciendo, no sé qué me están queriendo decir. Pero bueno, si querés empezamos preguntándote cómo llegaste a esta onda de la liberación, pues a estos temas, Ok. empezando por la liberación emocional. Vamos a ver hasta dónde me dejas llegar. Bueno, mira, empecé realmente en tu instituto, porque estábamos viendo las clases de filosofía Ajá. y ahí empecé a escuchar ya de una forma más académica sobre Buda. Y empecé como a encontrar algún tipo de lucecitas que me daban algunas respuestas de algunos temas y preguntas que había tenido por mucho tiempo. Y después empecé a buscar más sobre el tema y llegué al instituto budista que hay aquí en Nicaragua y empecé a participar en diferentes actividades y me empezó como a gustar bastante el tema de las enseñanzas budistas y cómo había una relación. Yo estudié toda mi vida en un colegio católico y me empezó a llamar la atención cómo habían ciertas similitudes. Okay. A raíz de eso, creo que eso fue lo que me abrió la mente a muchos temas. Y después empecé a hacer algún tipo de estudio sobre las energías de configuración de nacimiento que me acompañaban. Y había una que me llamó mucho la atención porque decía que la energía que era análoga a mí era la energía de la mano, que no solo es la energía que completa cosas, sino que también es energía que tiene que ver con sanación. Y además de eso, pues como mi objetivo, mi misión de vida tiene que ver con arte. Entonces yo decía, ¿cómo es eso de la mano, sanación, arte, completar? Y empecé a por ahí una búsqueda que me tomó un par de meses. Pero dijiste algo ahí de energía, antes de la energía de la... Dijiste algo entre el budismo y la energía de la mano.
La configuración de energía de nacimiento. Esa. Ok. Sí, es una serie de energías que están presentes en el día de tu nacimiento y que tienen que ver con las habilidades, las destrezas que vos tenés y que traes. ¿Y eso lo aprendiste en el budismo? No. A eso llegué porque se me abrió la mente con el budismo. Ok. O sea, cuando vos hiciste el cruce de, el budismo se parece al catolicismo, en esto es como que se desbloqueó algo y empezaste a... Se abrió mi mente a explorar otro tipo de temas, otro tipo de información. Y de esas cosas casuales, estando con una amiga, un día tomando un café, me dijo, mira, es que yo me hice un análisis de mis energías. Y yo, espérate, ¿y quién te hizo eso? ¿Y a dónde te lo hicieron? Entonces ya me dio la información y entonces fui donde esta persona y me hice ese análisis y ahí fue donde llegué que yo tenía relación con sanación, con hacer cosas con la mano, con completar cosas, con un poco de arte. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que tenga que ver con arte, que tenga que ver con completar cosas? Exploré un montón de cosas, cocina, costura, pintura, fotografía, pero en ninguna realmente me sentía así como que había hecho el clic, digamos. Parte de ese viaje fue el restaurante que tuviste. Sí, también ahí estuvo eso. Que me di cuenta que no. No es lo tuyo. No es lo mío. No es lo mío. Hay arte en la cocina, pero pues no era lo mío, ¿verdad? Entonces, Y ese proceso de las energías, específicamente, ¿cómo se llama? ese es un análisis de configuración energética de nacimiento. Sí, la base es el Solkin, que es la cuenta de los días de los mayas. Ok. Entonces, Suena también como la carta natal. hay una carta natal que te hacen donde involucran todas las energías que están presentes en el día de tu nacimiento, pues. Entonces, Cuando te referías a energías, nos los podemos imaginar porque para yo pensar en energías, mi mente racional dice como potencias. la energía del sol y de la luna, Wow. que están presentes justamente en el día en el que vos nacés. Específicamente. Específicamente, para cada persona. En el día que nace hay una energía que es la que te va a acompañar toda tu vida y va a moldear tu ADN inclusive. Wow. Sí, Y eso lo es sacado de la sabiduría maya. sí, así es. Los mayas, pues, ¿sabes? Cuando yo fui a Copán, el que nos dio el tour, yo he ido a Copán como 6 veces, porque para mí es como una meca cercana. Me encanta. Entonces fui solo a hacer ahí tai chi, sentir la energía del lugar, pues así como un modo de exploración. Después fui con los chamacos que están ahí, con las plumitas y todo, que te guían. Pero después fuimos con un tipo que había estudiado bastante filosofía maya. Es otra experiencia. Sí. Cuánta sabiduría hay ahí. Sí, no, O sea, increíble. increíble. O sea, mira, una cosa que uno tal vez no le puede poner tanto coco, pero hay 2 asombros que me quedaron que me hacen clic con esto. Uno era que había una estela que estaba estudiando una astrofísica hondureña que había mandado el paper de doctorado porque esa estela un día en el año no generaba sombra. Entonces uno diría, ¿qué importa eso? Pues que vos sabes la configuración de poner una cosa directamente perpendicular, el conocimiento que hay que tener para que... Y el simbolismo que eso tiene. Claro. Y lo otro que me acuerdo que me sorprendió un montón fue el tema de que habían estelas con elefantes. No sé, de eso no Y sé. habían guerreros Ajá. subidos en elefantes en las estelas y los puedes ver. O sea, están la cosa, Ujú. digamos, cincelada ahí. O sea, hay un montón de cosas de los mayas que y les dicen los señores del tiempo. Son amos del Sí, señores del tiempo. sí. Y llevan una cuenta distinta del tiempo realmente. Ellos contabilizaban los días cuando el sol salía y el sol se metía y tenían una cuenta totalmente distinta. Eran 260 y no como el calendario que conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Que se le han ido agregando meses y se le han ido quitando y meses más largos, meses más cortos, entonces sí. Y este fue el examen que me dijiste offline que hizo clic con otro... Sí, con un análisis cerebral de Bessinger que yo me hice que tiene que ver con las dominancias de los cuadrantes del cerebro. Entonces ahí yo me hice eso hace muchísimos años y cuando me voy a hacer este análisis de las energías, resulta que había una coincidencia increíble entre la información que me habían dado hace años con un análisis cerebral y este estudio de las energías. Entonces dije, no, espérate un momento, o sea, aquí hay algo porque me hace... Una cosa es bien ciencia, ¿verdad? La Claro. otra es, pues, digamos, más, ¿qué sería? Más filosófico que otra Sí. cosa. Sí, entonces ahí me llamó la atención y dije, no, espérate, o sea, aquí hay algo que es cierto porque me está coincidiendo con lo que me habían hecho hace años. Entonces, bueno, ahí fue donde Viaje. hice eso y después empecé a buscar diferentes cosas que tuvieran que ver con la mano, con el arte, con hacer cosas. Escultura nunca intentaste.
No, escultura, fíjate que no. No, eso sí que no. Yo te imaginaba ese tipo Ghost. Así. No, no. Ok, entonces... Entonces, bueno, resulta que en esa búsqueda unas cosas las iba descartando, otras de pronto decía, mira, por allá voy a ir, voy a probar por aquello. Y en ese interín había un maestro que había estado en la India, que vivía aquí en Nicaragua, falleció en la época del COVID, y que hay una medio relación familiar, él vivía en Jinotepe, y yo pues iba con cierta regularidad donde él, y en ese entonces le digo, no, es que yo tengo los chakras bloqueados y quiero que me desbloquee los chakras. Entonces me fui donde él, así, pero un sábado de la nada. O sea, llegué donde él y le dije que venía a que me desbloquearan los chakras porque yo tenía que encontrar algo en mi vida, una respuesta. Entonces, bueno, él me desbloqueó los chakras y en ese ¿Y era maestro de qué? No, había estudiado budismo y hacía meditaciones, te introducía con los mantras, un mantra propio. Entonces, estando ahí con él, me dice, ya te desbloqueé los chakras, ya está todo listo, perfecto. Entonces, en ese momento le dije, yo quiero aprender Reiki. ¿Con quién puedo aprender Reiki? Porque el Reiki pues tenía que ver con mano, tenía que ver con sanación. Y con energía. Y con energías. Y entonces yo le dije, yo de pronto pensé, pero todo eso fue súper casual. O sea, yo no pensaba ir a preguntarle eso a él. Y le pregunto, ¿dónde puedo aprender Reiki aquí en Nicaragua? Y me dice, esa señora que acaba de pasar aquí en la sala, al lado de nosotros, es mi maestra de Reiki. Yo no lo podía creer. Wow. Entonces le digo, presentámela, por favor, que la quiero conocer. ¿Y este señor lo habías conocido a través del budismo? No, él era medio familiar de mi mamá. Oh, yeah. Entonces, y hace muchos años, hace como 20, 25 años, él nos había hecho una iniciación con un mantra personal. Y como te digo, pues yo regularmente pues lo veía. Y entonces, no, presentámela que yo quiero aprender Reiki. Y entonces ella me la presentó, ya platiqué con ella y me dijo que yo te voy a dar el primer nivel de Reiki. Entonces, si hay alguien que nos escucha que no sabe qué es Reiki, ¿cómo se define? es una técnica de canalización de energía. Okay. Que tiene, pues, la persona vas poniendo, canalizas energía y vas poniendo las manos en diferentes puntos del cuerpo de la persona, no necesariamente tocando a la persona, pero sí las pones, digamos, ligeramente por arriba del cuerpo y tiene muchísimos beneficios físicos, mentales, emocionales, espirituales, energéticos, sí. Entonces, bueno, la señora me dijo, yo te puedo iniciar en el primer nivel de Reiki y bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Regresé al siguiente sábado, me inició, yo se lo agradezco muchísimo porque fue mi primer contacto con el Reiki y en realidad el Reiki pues yo lo amo, me encanta el Reiki. Por el Reiki he llegado hasta donde estoy hoy. Y bueno, entonces, pero me quedé con la espinita del Reiki, el Reiki aquí, el Reiki allá. Y empecé a investigar en internet y di con una escuela internacional de Reiki. Me puse en contacto con la escuela y dije, bueno, voy a volver. Estaban dando casualmente el primer nivel gratis ellos. Yo dije, bueno, yo voy a volver a tomar el primer nivel. Y me enamoré. O sea, me enamoré de la técnica. Coincidía con lo que habías aprendido. Sí, era lo mismo, la base es la misma, pero el estilo pues cambia, ¿verdad? Dependiendo del maestro, el nivel de espiritualidad que el maestro tenga. Entonces, tomé el primer nivel de nuevo, o sea, una segunda vez, y me encantó. Me encantó el profesor, me encantó el ambiente, me encantó cómo me sentí. Y después dije... ¿Online o hay online? No, online. Él es chileno, pero vivía en México y después en Estados Unidos. Y ahora creo que está en México. Y entonces, bueno, después de que hice el primer nivel, yo me quedé, bueno, voy a tomarme un tiempo, dije yo, para asimilar toda esta información, porque era distinto al primer nivel que había hecho aquí en Nicaragua. Okay. O sea, con sus ligeras diferencias, ¿verdad? Y bueno, me quedé un tiempo, pero con una sed de querer más, de querer hacer más, porque en el primer nivel, pues te puedes hacer Reiki a vos, puedes hacer Reiki a otras personas, pero físicamente. Pero esto de hacer Reiki a distancia y mandar Reiki y hacer Reiki... Que yo he oído que se puede hacer a distancia. Sí, todas estas terapias se pueden hacer a distancia. Y también el Reiki, hacer Reiki para mandarle al universo. Entonces yo dije, no, yo quiero llegar a eso. O sea, yo no me quiero quedar haciéndome Reiki nada más a mí o a quienes estén aquí en mi casa. Y entonces, bueno... ¿Hiciste terapia de Reiki? O sea, ¿te volviste terapeuta de Reiki y cobrabas y todo o lo hacías solo con la mano? No, en ese entonces practicaba con mi esposo. Él era mi conejillo de India. Así sobrevivió tu esposo y le quitaste alguna cosa así, ¿no? No, sí, tuvimos la experiencia de que él había estado por años, tenía como 3 años ya de estar con un problema, con un dolor en el nervio ciático. Y como yo tenía que practicar porque tenía que completar ciertas horas de práctica, entonces le dije, todos los días, o sea, a ver, vení, acuérdese.
Venga, amor, le toca. Y entonces empecé a practicar con él y bueno, hice el segundo nivel, pero después del segundo nivel había... Que mente abierta a tu esposo, porque yo sé Sí, que él es él más es como ingeniero, o sea, ortodoxo, sí. católico, ingeniero, ¿verdad? O sea, Pero empezó, fíjate que empezó a sentir los beneficios porque me decía, fíjate, como que duermo más rico cuando me hace Reiki. Nosotros éramos de meditación, o sea, sí hemos es que meditado, meditaba. sí, meditábamos mucho. Y entonces me decía, ¿cómo que puedo volver a meditar cuando me hace Reiki? Entonces él empezó a ver ciertas diferencias, que podía dormir más rico, que podía meditar, que se le calmaba la mente y podía realmente llegar a meditar. Y así empezó. Entonces, ¿qué te digo? Pasé tal vez un mes haciéndole 2, 3 veces a la semana hasta que se le quitó el dolor. Se le quitó el dolor del nervio ciático, entonces me dijo, ¿cómo que funciona eso? Bueno, a partir de ahí, bueno, yo estaba ya en el segundo nivel de Reiki, aprendes unos símbolos maestros, pero habían otros símbolos, eran 4 y ahí aprendes solamente 3, creo. Y yo dije, no, yo quiero seguir aprendiendo porque yo quiero aprender el nivel 4 y quiero llegar al símbolo 4. Sí, bueno, el cuarto ya es la maestría. Entonces yo llegué hasta la maestría, que ya es el último nivel de Reiki. Yo soy maestra de Reiki también. Sí, Entonces, Reiki. no me he quedado por ese lado. Tengo la maestría, pero solamente hago terapia de Reiki, no doy Y clase. puedes hacerlo a distancia Y también. puedo hacerlo a distancia, puedo mandarlo al planeta, puedo, sí. De hecho, sí, empecé con amigas que vivían en Estados Unidos, que estaban enfermas, una de ellas estaba enferma. Y cuando lo hacen, no las asustas y eso, o sea, se caen cosas. Bueno, No va por ahí. no, No va por ahí. parecemos así con Big One. No Tipo estado Avatar. no va por ahí. Entonces la primera experiencia que tuve así a distancia fue con ella, que estaba enferma y entonces pues empecé yo a decirle, ok, quiero hacerte Reiki a distancia para ver qué pasa. Y ella estaba pasando por un proceso de cáncer y empezó a decirme que se sentía muy tranquila, que estaba llevando su proceso de una manera más calmada, porque el Reiki no te sana. El Reiki lo que hace es que te ayuda a aceptar lo que vos estás viviendo. Ok. ¿Ok? No es que te voy a poner en las manos y te vas a sanar. El Reiki te ayuda a llevar la situación que sea que estés viviendo. Decía mi maestro, el Reiki no es para que deje de llover. El Reiki es para disfrutar de la lluvia. Ok. Entonces, ella tuvo experiencias muy bonitas. Sí, de pronto me decía, fíjate que sentí como una electricidad en la espalda o sentí un magnetismo en la cabeza. Yo le decía, bueno, sí, porque permanecí más tiempo en la posición de cabeza o en la posición de espalda. Y empezó coincidentemente ella a describirme cosas en relación a donde yo había estado más tiempo poniendo las manos. Entonces, así comencé a distancia. Realmente se comencé a distancia con ella y hoy en día atiendo con cualquiera de las terapias que yo ofrezco también a distancia. Wow. Sí, No sabía que todas se podían hacer a distancia. sí. Pero no a raíz de la pandemia, de toda la vida. Se han podido hacer a distancia, sí. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia y hacer cosas en línea, pues como que agarró un auge todo eso, ¿verdad? De hacer las cosas a distancia. Pero bueno, entonces ese fue el Reiki. Después del Reiki, lo que pasaba era que cuando yo platicaba con alguien y le decía, ¿cómo te fue en la sesión? ¿Qué sentiste? Pues yo siempre pido un poquito de retroalimentación porque es importante. Viene otra persona y le digo, generalmente sienten esto. Entonces sí necesito saber qué sentiste. Puede ser que no sientas nada, puede ser que sí sientas. Entonces, generalmente siempre tomo nota. Y entonces, bueno, ella me decían siempre, sí, sentí como una electricidad, sentí como calor, sentí como un magnetismo, todo eso es normal. Pero yo decía, ¿será que me lo está diciendo porque soy amiga de ella? ¿O será que mi marido me lo dice porque fui marido? ¿O será que lo dicen porque me quieren? O sea, me quedaba en la duda, ¿verdad? A pesar de que yo sí me hacía autorreiki y yo sí podía sentir los beneficios, me quedaba con hasta qué punto ellos están sintiendo realmente lo que me están diciendo. Porque yo he sido de una mente muy difícil de creer. O sea, cuando yo estuve en clase de Reiki, yo le decía al profesor, ¿pero cómo es que funciona eso? ¿Cómo vas a sentir eso? Hasta que llegó y me dijo, vos sos de mis alumnas más difíciles que he tenido. Porque todo lo cuestionás y todo me lo preguntás. Pero me dice, no me creas nada, comprobalo. Cuando él me dijo, no me creas nada, comprobalo, yo dije, espérate un momento, aquí voy a hacer esto porque lo quiero comprobar. Entonces, nada, así fue, pues así comencé y bueno, en ese momento yo dije, quiero hacer algo, quiero estudiar algo donde yo pueda ver y medir en cierta manera el resultado. Y que no sea simplemente por plática que me lo dijeron, que sentí esto, que
que sentí, y a veces vos decís, de verdad lo están diciendo para que yo me sienta bien o de verdad lo sintieron. Entonces empecé con biomagnetismo médico, que es poner imanes, o sea, es el uso de imanes, el par biomagnético que descubrió el doctor Goiz en México hace muchos años, pues. Y eso lo que hace es que regula el pH del cuerpo, que cuando hay una enfermedad, cualquiera que sea, incluido el cáncer, hay dos órganos que están relacionados. Uno está en hiperacidez y otro está en hiperalcalosis. Entonces uno está en positivo, uno está en negativo. Y vos pones imanes de las mismas polaridades para que se empujen las cargas y ese terreno que estaba o ácido o alcalino llegue a la neutralidad. Entonces ahí sí ya no me podían contar cuentos porque yo sí ya estaba viendo lo que estaba sucediendo. Una persona que, por ejemplo, estaba con tos crónica, se le ponían los imanes y después de la primera, segunda sesión dejaba de toser. Entonces ahí ya no había como que me estaban contando una historia, yo lo estaba viendo. Aquí, o sea, la clase era aquí. Esa de biomagnetismo fue a distancia también. Sin embargo, el año pasado traje al maestro a Nicaragua. Él tiene muchísimos años de experiencia en biomagnetismo, pero además él fue pupilo, asistente del doctor Goiz. Trabajó por 15 años con el propio doctor que descubrió el par biomagnético. Entonces, claro, cuando yo andaba buscando, yo dije, quiero aprender biomagnetismo. ¿Con quién aprendo biomagnetismo? Y empecé una búsqueda que me tomó meses y habían otros biomagnetistas, sobrinos, parientes del doctor Goiz, y yo decía, bueno, pero ¿con quién me voy? ¿A quién escojo? Y no sé, pues fue una cosa, yo creo mucho en mi intuición y vi videos de este maestro y no sé, pues me hizo mucho clic cuando lo vi en algunos videos y dije, no, con él quiero estudiar. Tiene 15 años de experiencia asistiendo al doctor Goiz con pacientes y con él quiero estudiar. Entonces estudié biomagnetismo médico y bioenergética con él. Él vive en Ecuador y tiene una escuela en Chile con la cual me quedé después de estudiar el curso, me quedé trabajando con ellos y elaborando los libros de estudio de ellos. Y bueno, todo esto a distancia, ¿no? todo esto a distancia. No, todo esto a distancia y coordinamos con el doctor, él es médico, radiólogo y es maestro de biomagnetismo, es constelador además. Y bueno, organizamos de que viniera a Nicaragua. Y vino a Nicaragua y yo lo asistí a él, me sentía... era un honor para mí estarlo asistiendo, poniendo los imanes, además de que yo le decía, soy probablemente de todos los alumnos la que está en examen, porque los otros lo vieron a distancia y nunca más no les hacían examen. Pero él vino a Nicaragua y me decía, poné par en pineal hipófisis, y yo, pineal hipófisis, me tenía que ir a poner los imanes. Y bueno, entonces vino 5 días a Nicaragua y atendimos en 2 días a 38 pacientes. Wow. Sí. Clase... Sí. ¿Y cuánto era cada sesión? Cada paciente, bueno, cada sesión puede durar 45 minutos, 40-45 minutos, pero tienen que tener 2 sesiones. Porque en la primera sesión, en donde vos ves qué es lo que hay, colocas imanes, y en la segunda sesión, vos ves que lo que había aparecido no aparezca más en la segunda. Ok. Y bueno, entonces fueron 2 días para los 38 pacientes, pues. ¿Y qué tipo de cosas se pueden tratar con este biomagnetismo? Cualquier tipo de enfermedad. Porque yo me acuerdo que cuando nos invitaste, con él y nos pusimos a investigar, decía que era especialmente bueno para ansiedad, para depresión, que me parece interesante porque son cosas de bioquímicos en el cerebro. Pero a Eddie también la trabajaron por un mioma, o sea, hay diferentes cosas que se pueden ver. Sí, de hecho, el doctor Goiz, por lo que descubre el par biomagnético, es por tratar a un paciente con SIDA. ¿Con SIDA? Sí. Wow. Y lo sanó, sí. O sea, ya podríamos decir que hay técnicas que logran sanar el SIDA. Ya es curable, entre comillas. Sí, pero de hecho él tiene un libro, el doctor Goiz, que se llama El SIDA es curable. Pero bueno, todo depende del grado de oxidación del cuerpo de la persona, depende del estilo de vida de la persona, depende del daño que ya ha habido en el cuerpo, depende de la situación, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser muy responsables en decir, curamos enfermedades. No, ok. Nosotros atendemos, hacemos lo posible con biomagnetismo y vemos qué. ¿Y necesita un grado de expertise o digamos, en tu nivel de expertise ya podrías atreverte a acercarte a un paciente? No, yo ya doy terapia. Yo ya doy terapias de biomagnetismo y claro, o sea, necesitas estudio, necesitas práctica. Si no somos médicos, no hemos estudiado realmente, no, te toca aprender exactamente dónde queda el vaso, dónde queda el hígado, dónde están los riñones, dónde está no sé, diferentes partes del pineal, hipófisis. Todas esas partes, ¿verdad? Pericardio, o sea, es una serie porque hay muchísimos puntos donde se deben de colocar
los imanes. Entonces, sí te toca estudios, sí te toca práctica Pero siempre son 2 sesiones para cada persona, para cada persona. para cada O persona. sea, yo llego a donde vos y te digo, a ver, calibrame que ando este problema. Me decís, para acá, te veo tanto tiempo. Es una Sí. semana, ¿no? Sí, bueno, sí, Ya puede hacemos ser una el segundo semana. round y Ya. debería estar... Debería estar bien, pero ¿qué es lo que pasa? Sucede que pudiera ser, que es como el ejemplo este que siempre se explica, que es como el de la cebolla que vas pelando capa por capa. Ajá. Y vos vas tratando lo que estás viendo afuera, pero puedes ir profundizando y llegar a la raíz de otro tipo de problemas. También me gusta usar mucho la analogía de como que tuvieras diferentes bujías encendidas de diferentes intensidades. Entonces, una vez que vos apagás las bujías fuertes, es que puedes lograr ver las bujías suaves. Ok, ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. entiendo la analogía. O sea, es la misma, bien bonito, parecida a la de las cebollas, ¿no? Sí. Encontrar primero el que está de frente y después Y puede haber un problema detrás. Claro. Y ahí sí necesitas otras 2 sesiones para ese. O sea, vas Así. calibrando es lo que va saliendo. tu diagnóstico sale de los mismos imanes. O sea, vos pones los imanes para diagnosticar, el imán te da una lectura de alguna manera. Así es. Bueno, lo que se usa en el biomagnetismo es el rastreo. Se le llama el rastreo de pares biomagnéticos, donde vos utilizas la kinesiología como método de respuesta del cuerpo y le tomas de los pies a la persona y el hemicuerpo derecho, o sea, toda la pierna, y vos lo ves, toda la pierna derecha se encoge y vos ahí sabés que hay un punto donde debes de poner un imán. Entonces pones el imán en ese punto y la pierna regresa a su lugar. Y entonces ya sabes que hay resonancia con el otro punto y pones el otro imán, el positivo, en el otro punto y ahí están los 2 pies iguales y ahí sabes que ya está empezando a hacer su efecto el imán. Pues. Ahí lo dejas. No, lo puedes dejar 15, 20 minutos. De hecho, el maestro me dijo cuando estuvo aquí en Nicaragua que le llamaba mucho la atención lo bien que funcionaban los imanes aquí en Nicaragua, porque normalmente él, estando allá en Sudamérica o Norteamérica, tenés que estar 25, 30 minutos. Y aquí en Nicaragua estábamos empezando a ver nosotros resultados con 10, 15 minutos de tener puestos los imanes. Cuando decís estábamos empezando a ver resultados, ¿qué veían? Veíamos que había mejoría. ¿Y cómo veías la mejoría? Primero, veías que el pie se nivelaba. O sea, ya eso que se había cogido, ya el pie se nivelaba. Y él, pues, ya tiene un nivel de expertise que él ya puede percibir ciertas cosas. Y me decía, esto ya el imán ya está despolarizando este cuerpo. Y lo rápido en que empieza a despolarizar es lo que me llama la atención. Me decía, yo no sé si es el magma, yo no sé qué es lo que hay aquí. Me dice, pero aquí funcionan muy bien los imanes. Wow, Sí, qué interesante. sí, sí. 45 minutos, 2 sesiones, para lo que sea. Pero sin prometer, ¿verdad? Sí, por Porque supuesto. nosotros no prometemos, nosotros hacemos nuestro trabajo como terapeutas y damos todo lo que sabemos, pues. Ajá, pero puede ser que, por ejemplo, si alguien tiene un mal, igual le toque terminarse operando o haciendo otra cosa, Sí. pero ya va a estar en un, digamos, mejor proceso. Ahora, me gusta ser bien clara, cuando yo atiendo a alguien, me gusta ser bien clara, porque los imanes no son mágicos. O sea, no te curas por magia. Te curas porque los imanes lo que hacen es neutralizar un ambiente que está ácido o alcalino. Y al neutralizar un ambiente y llevarlo a neutro, no puede proliferar ni desarrollarse ningún microorganismo, ahí, ningún virus, bacteria, parásito o hongo. Si está neutro, no se puede desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Vos no matás al microorganismo patógeno. Crea espacio para... Vos eliminás el espacio ideal para que ellos crezcan y se desarrollen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una gripe, en lugar de que estés 4, 5, 6 días con una gripe, vas a estar 1 o 2 máximo. Porque se quita la acidez que hay en ese terreno, muere el virus y viene la mejoría. ¿Y tumores? También se trabaja, hay un fenómeno tumoral, se trabaja, se utilizan imanes también para eso. Yo cuando mi mentor tuvo cáncer, me compartieron, porque a él le dieron una terapia con vitamina C para lograr lo mismo. Y me acuerdo que me compartieron un video que está en YouTube de un oncólogo español muy importante y daba un curso completo y así se llama el video, sin acidez humoral no hay cáncer. Entonces él hablaba más o menos lo que vos estás diciendo, en espacios alcalinos los tumores cancerosos o pierden fuerza o, por ejemplo, en el caso de él la estrategia fue alcalinizar el cuerpo para que la quimio le diera duro al tumor que es ácido. Así es.
En el caso del cáncer, desde el biomagnetismo, debe haber una asociación de virus y de bacterias y debe de estar presente uno que es el Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae debe de estar presente en el análisis, en los resultados que te da el rastreo, para que sea un verdadero cáncer. Aquí en Nicaragua, cuando vino el maestro, habían habido pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer de mama, unas mujeres pues, que habían estado en la cita, y el maestro les dijo no. O sea, él no se atreve mucho a decir ese tipo de cosas, pero le dijo, no, aquí no tuviste cáncer, porque no estaba esa bacteria, el Mycobacterium leprae. Entonces no fue cáncer lo tuyo. Guarda, qué Sí. heavy. Sí. Ok, entonces, de este biomagnetismo, ¿cómo llegaste Bueno, a el biomagnetismo, a la vez estaba estudiando las flores de Bach, porque me encantaron, me llamó muchísimo la atención, me encantó el saber que podía encontrar una manera natural de tratar las emociones y los estados anímicos, que fuera inocua, que no causara ningún efecto secundario, que no tuviera efectos de ningún tipo de rebote, que no chocara con ningún tipo de medicamento, que no causara adicción. Y me enamoraron también las flores de Bach y entonces me certifiqué como terapeuta floral. Y bueno, yo seguía queriendo avanzar en otro tipo de... Porque como te dije, o sea, yo me certifiqué en diferentes técnicas de sanación física, mental, emocional, pero yo quería poder dar un servicio, poder dar una terapia que fuera integral, de bienestar integral, es decir, que tomara tanto lo que es cuerpo, mente, emociones, como parte de un todo, y no como solo te voy a ir a tratar algo físico o solo te voy a tratar algo emocional, sino una terapia que pudiera verlo todo como parte de una unidad en el ser. Entonces, por eso es que yo quería ampliarme y no solamente, como dice uno de mis maestros, no solamente ser una ponedora de imanes, sino entender más allá por qué esta persona estaba teniendo este tipo de enfermedad o por qué esta persona estaba pasando por esta situación, qué estaba sucediendo para que ella pudiera desarrollar esta enfermedad, este síndrome. Entonces, así fue que dije, bueno, quiero ampliar mi abanico de opciones y de conocimientos. Y me fui enfocando en las 3 diferentes áreas que yo creo que son importantes y fundamentales de tratar para poder tener bienestar, ¿verdad? ¿Y esas son? Cuerpo, mente, espíritu. Entonces, todas estas terapias o estas técnicas en las que yo me certifiqué van dirigidas a esas 3 áreas. Una o a la otra. Cuerpo sería biomagnetismo. Mira, fíjate que realmente están tan relacionadas entre sí que es muy difícil decirte, este es para este es para este, este es para este. Porque el Reiki, por ejemplo, es para todos los niveles. Se te puede quitar un dolor físico, puedes trabajar las emociones, vas a estar en paz, vas a estar tranquila, se te va a bajar el estrés, vas a poder trabajar con más confianza, vas a poder manejar la ansiedad. Entonces, el Reiki, por ejemplo, tiene todo, es una cobertura muy amplia en la que hay flores de Bach. Sí, es bastante, digamos, emociones, estados anímicos, el biomagnetismo es cuerpo, pero también hay biomagnetismo emocional. Luego está, por ejemplo, el desplazamiento de creencias. El desplazamiento de creencias, vos pudieras decir, es muy mental, porque las creencias son frases impuestas que te las han grabado en tu inconsciente. Pero desplazar una creencia limitante no solo tiene beneficios a nivel mental, tiene beneficios en toda tu vida, porque vos pudieras tener alguna creencia limitante que te esté saboteando profesionalmente, en términos de salud, en términos de tu relación con el dinero, en términos de tus relaciones de pareja. Entonces, podés, digamos, abarcar diferentes áreas dentro de el desplazamiento de creencias, por decirte. Luego, bueno, yo seguía con el tema del biomagnetismo, pero también veía que tenía que haber algo más allá de eso. Tenía que haber algo que complementara los imanes, que los imanes no podían ser todo. O sea, el simple hecho de tener un microorganismo patógeno sí te genera enfermedades. Eso más las disfunciones de los órganos te pueden generar una enfermedad. Pero o sea, tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque ¿por qué te enfermas vos y no me enfermo yo? Si vivimos, digamos, en la misma casa, incluso entre hermanos, padres, madre, hijos, entonces tiene que haber un componente que diferencia a unos de otros. Y fue así como llegué a realizar lo que se llaman el estudio psicosomático o conflictológico, donde abordás la enfermedad física comprendiendo lo que vos has vivido. Y ahí eso tiene que ver un poco con el tema de la biodecodificación. Ok. Es decir,
¿Qué es lo que está pasando para que tu cuerpo responda de esa manera? Suerte de aprendiz, como decir, de principiante. Entonces Estábamos en el rastreo conflictológico, en el estudio psicosomático, el rastreo conflictológico. Es comprender qué has vivido para que tu cuerpo esté reaccionando con ese síntoma o con esa enfermedad. Ok. O sea, ¿qué situaciones has vivido? ¿Qué conflictos has pasado? Para que tu cuerpo responda así. Porque ¿qué es lo que pasa en el rastreo conflictológico? La base del rastreo conflictológico es entender que cuando vos vivís un problema, que lo vivís en intensidad, que lo vivís de forma inesperada, que lo consideras insoluble, o sea, que no tiene una solución, y que lo viviste intensamente, tu cuerpo, tu mente va en ese momento a tratar de encontrar una respuesta. Pero si no lograste solucionar ese conflicto, tu vida tiene que seguir. Entonces es como que pusiste el conflicto de lado, le pusiste la alfombrita encima, pero ahí quedó. Vos continuaste con tu vida. ¿Qué pasa? Más adelante, el cuerpo dice, espérate un momento, aquí hay un conflicto que no se resolvió. Saca una banderita roja y dice, aquí hay un conflicto que no se resolvió. Y entonces te sale un dolor por aquí. Y lo quiero resolver yo, porque el otro ya no pudo, entonces lo resuelvo yo. ¿Y cómo lo resuelve el cuerpo? Como solo sabe hacerlo, con síntomas, enfermedades. Entonces, en ese estudio psicosomático, vos tratás de encontrar la lógica biológica de lo que te está pasando. ¿Por qué te está pasando eso? Ok. Entonces hacemos un rastreo para ver qué conflictos has vivido que te pudieran estar generando eso. Porque claro, desde la biodecodificación hay generalidades, hay cosas típicas. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir en el tema de problemas estomacales? Son situaciones que vos no puedes digerir, qué está pasando, pero esos son casos típicos. Las alergias, me acuerdo yo, que es algo que no... Las alergias tienen que ver con todos los 5 sentidos, tienen que ver, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El tinnitus, que era lo que estábamos hablando al inicio. Ajá. ¿Por qué puedes tener tinnitus? Puedes tener tinnitus porque hay algo que vos no querés oír. Entonces, tu cuerpo te da un sonido, un ruido, para que vos no escuches lo que no querés escuchar. Algo había oído yo de si te duele el derecho es que no quieres oír, si te duele el izquierdo es que... O sea, Sí, cosas así. cosas así, pero eso son generalidades que no le aplican a todo el mundo. Entonces, como no le aplican a todo el mundo, entonces podemos hacer específicamente un rastreo conflictológico para cada persona, para saber qué tipo de conflicto es el que vos has pasado y de esa manera poder darle una solución a tu conflicto. Wow. ¿Y la solución la das a través de los imanes o hay una técnica desde el rastreo ¿Qué es conflictológico? lo que pasa? Una vez que vos sabes cuál es el conflicto que tiene esta persona, tenés que entrar a analizar diferentes componentes de ese conflicto. Uno de los componentes es lo que se conoce en biodecodificación como el resentir, que es qué sentiste vos en el momento de ese conflicto. Es como esa primera reacción, ¿qué siento? Ese es el resentir de tu cuerpo. Entonces nosotros entramos a analizar qué sensaciones están sustentando ese conflicto que a su vez está sustentando el síntoma o la enfermedad. Entonces, el resentir es una de las cosas. Lo otro que hacemos es identificar si hay alguna creencia limitante implicada en ese conflicto. También analizamos si hay lo que se le conoce como un bioshock emocional, que es como una huella, que quedó una impronta que quedó ahí puesta y que pone susceptible tu cuerpo a que pueda somatizar. Y otra de las cosas que nosotros estudiamos es la presencia de un código patógeno. Y eso se trabaja con biomagnetismo. ¿Qué es un código patógeno? Es algún patógeno, algún microorganismo patógeno, virus, bacteria, parásito u hongo que ya haya hecho una mutación y haya una enfermedad. Que ya esté dentro. Que ya esté dentro. Y la entrada se la dio el conflicto. Se la dio el conflicto, o sea, vos tuviste un conflicto emocional que lo que hizo fue que modificó en tu cuerpo, digamos, hizo que el tejido se hiciera, ya sea, o el órgano, ¿verdad? Se hiciera ácido, se hiciera alcalino y que a través de eso, por haberse hecho de esa manera, se estuviera la presencia de un microorganismo. Entonces ya hay algo más que forma parte de ese conflicto que lo está sustentando. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta, bueno, realmente el biomagnetismo sí funciona, pero es una parte de todo el engranaje que hay que revisar cuando una persona está enferma de algo. ¿Cómo revisas? ¿Cómo es el diagnóstico con el...? Para hacer el diagnóstico nosotros, como te había comentado, hacemos un rastreo kinesiológico con los pies. Es como, es la respuesta muscular. Vos ahí desarrollas un código binario de sí y no, ¿ok? Es esto. Vos vas preguntándole
no a la persona. Vos le preguntas a la mente inconsciente, la supraconsciente de esta persona, que tenemos tablas de rastreo, pues. ¿La persona está hipnotizada o está...? No, está sentada, acostada, platicando, puede estar rezando, puede estar cantando, puede estar haciendo lo que quiera. Y yo estoy, y el cuerpo está contestando. Y es como, por ejemplo, el polígrafo. Tu cuerpo no le puede mentir al polígrafo. Entonces vos venís y preguntás y en mi cuerpo se va a encoger y ese es un sí. Aquí, en cualquier lado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir sabiendo, utilizando, obviamente, pues, tablas de rastreo, qué es lo que va saliendo y qué es lo que esta persona, pues, va teniendo y cómo es la mejor manera de tratarlo, ¿verdad? Claro, y la mejor manera de tratarlo puede ser imanes o puede no ser imanes. Sí, puede que no, puede ser que no tengas la presencia de un microorganismo, entonces no tengo que colocar imanes. Puede ser que tengas una creencia limitante y la tengo que desplazar e implantar una nueva. O puede ser que no tengas creencia y simplemente tenés emociones o resentires, que lo que tenemos que hacer es neutralizarlos, armonizarlos a través de decretos y así pues ya... ¿Y las emociones se alojan en alguna parte del cuerpo específica? Las emociones se alojan en cualquier parte del cuerpo, pero vamos a entrar, entonces te voy a explicar ahorita el tema de las emociones atrapadas. Estas emociones atrapadas, primero tenemos que entender que nosotros somos energía pura. Ajá. O sea, nosotros somos una maquinaria eléctrica. Okay. Me encantaba que había... Por eso en la Matrix nos sacó como una película que nos hizo batería. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el corazón, los latidos del corazón se mueven por electricidad. Tus músculos se mueven por electricidad. La comunicación que hay entre las neuronas es por electricidad. La comunicación entre tejidos, nervios es por electricidad. Entonces, somos una maquinaria eléctrica. Donde hay electricidad hay magnetismo. O sea, hay magnetismo, hay campos magnéticos en nuestro cuerpo. Entonces, hoy en día ya los científicos han logrado comprobar que se pueden medir los pensamientos. Hay vibraciones en los pensamientos, hay vibraciones en los... Estás tomándole fotos al cerebro, ¿verdad? Estás pensando en el perro que queréis, se ilumina una... Y hay una respuesta distinta. Ajá. Eso también ya se ha llevado hoy en día para medir lo que son las emociones. Entonces, nosotros sabemos hoy en día que hay diferente vibración, hay diferentes frecuencias vibratorias dependiendo de lo que estás sintiendo. Vos no estás vibrando igual si estás en alegría, que si estás en tristeza, que si estás en ira. Son vibraciones completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te imaginas? Vibración es la electricidad que estás en, el tipo de electricidad. Sí, bueno, se miden en hertz. Entonces, vos podés saber las diferentes emociones, tienen diferentes vibraciones, diferentes en una escala que hoy en día ya se ve. Ya está mapeada. Ya está mapeado, sí. O sea, esto ya alguien no puede decir, eso es pseudociencia, no lo es porque... Sí, incluso se han hecho estudios, en Suiza creo que hicieron un estudio donde a todas estas personas les dijeron, ok, vos tenés ira, ¿a dónde sentís la ira? Y la persona decía, y así fueron mapeando el cuerpo para ir viendo dónde sentía la persona esa emoción, tristeza, dónde la sentí, preocupación en la cabeza, tristeza aquí, ira en el estómago, o sea, así lo iban viendo y lo iban mapeando en un cuerpo humano, claro. Okay. Pero me gusta eso porque, digamos, las mentes bien racionales piensan con mucho número, o sea, es bien cuadradito, entonces que vos le digas, tiene tanto hertz una emoción, ya no estás diciendo, ya no es algo subjetivo, pues. Claro. Ya no es, yo lo siento aquí, bueno, ajá, pero, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se come? Pues ya le das un número a la mente racional, claro, muy cuadriculada, dice, ok, aquí hay algo que se está midiendo realmente. Así es. Ya no es algo subjetivo, pues. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona vive una situación muy intensa, muy dolorosa, muy dramática, esa energía de la emoción que vos sentiste. Un trauma, por ejemplo. Ajá, un trauma, exactamente, un trauma de niño, se queda alojada en tu cuerpo y se queda como encapsulada. Entonces se queda, hace de cuenta, como una pelota de béisbol. Okay. ¿Verdad? Que está con toda la energía concentrada de esa emoción. Eso es lo que se queda realmente en tu cuerpo y se queda alojada en cualquier parte de tu cuerpo, en un órgano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa energía que está concentrada ahí está vibrando con una frecuencia específica y tiene dos afectaciones importantes. Una es a nivel físico. ¿Qué pasa? Esa pelota de energía que está vibrando con una cierta frecuencia empieza a afectar los tejidos y órganos circundantes a donde está esa pelota de energía. Okay. Y por un fenómeno de resonancia hace que esos órganos empiecen a vibrar en la misma frecuencia que ella.
Ok. Y esto trae diferentes afectaciones a tu cuerpo, o sea, puede causar fatiga en el órgano, puede causar un mal funcionamiento en el órgano, puede generar un foco alcalino o ácido donde luego va a proliferar un microorganismo, un virus, bacteria, parásito, hongo y te va a generar una enfermedad. Ok. Entonces, a nivel físico tiene esa Puede afectación. generar un tumor. Pudiera, claro, por supuesto. Que se Y está vibrando. solidifique. Y esa vibración la vas a tener 24 horas al día, por días, por semana, e incluso lo puedes llegar a tener hasta por años, esa energía ahí encapsulada, vibrando. A nivel emocional, ¿qué pasa cuando tenés una emoción atrapada? Tenés una predisposición a reaccionar, a sentir y a pensar de cierta manera. Ya no con O sea, libertad. te sintoniza en esa vibración. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene la energía de la ira atrapada es una persona que muy fácilmente va a poder reaccionar con ira. Por cualquier cosa pequeñita Boom. se enciende. Y es eso que vos de pronto decís, es que no sé por qué reaccioné de esa manera, no sé por qué fue tan desmedida mi reacción. Bueno, pudiera tener una energía atrapada de ese tipo. Ahora, eso camina con el tiempo. Es decir, por ejemplo, A ver, si el trauma yo lo tuve, qué sé yo, a los 8 años y no lo trabajé y quedó ahí, cuando llegó a los 18 se expresa, o a los 20 o a los Claro. 40, perfectamente. o se acumula, se va Ahí la acumulando con otras Por eso te cosas. decía, puedes tener años esa energía encapsulada ahí en tu cuerpo. Y vas a pasar por años viviendo diferentes experiencias relacionadas a eso. Y por eso. Que ahorita que me estás diciendo, vino a mí una imagen de un video que me llegó y que lo he visto en infinidad de veces porque lo usaba en mis talleres, de la Debbie Fox, que es una experta en trabajo con talleres de la sombra. Entonces ella, para entender cómo se expresa la sombra, usa una analogía. Dice, vos tenés algo que estás trabajando que no quieres que la gente vea, algo que te provoca vergüenza. Entonces ella le pone the beach ball effect. Entonces ¿cómo manejas un beach ball, una pelota de playa en una piscina? Dice, bueno, si estás arriba de ella en una piscina, la vas a poder contener. Pero cuando tenés más de una o te distraes o hay algo que te quita fuerzas, la pelota sale y te pega en la cara. O sea, se expresa, digamos, que es cuando a veces hacemos cosas que van en contra de nuestros propios deseos, que nos sabotean, como las creencias limitantes. Por ejemplo, podría funcionar algo así, esta pelota que está ahí empieza a resonar con otras, porque en una vida de, no sé, 40, 50 años, ya tenés varias de esas pelotas instaladas, porque para empezar, no tenemos una educación emocional en este momento histórico, no hay una escuela de vida. Ajá. Entonces, no sabes qué hacer con eso, lo tapás y te dicen, por ejemplo, en el tema de los hombres, no llore, no sea maricón, siga adelante, déjese de pendejada. Nadie te educa para saber qué hacer con eso. Así es. Entonces, eventualmente se juntan o se expresan. Así es. Por ejemplo, ha habido casos donde hay jóvenes que tienen emociones atrapadas relacionadas a traumas que vivieron estando pequeños. En este caso nosotros estudiamos el caso de un niño que pequeño había estado en una piscina y no sé, había habido un descuido y el niño pues casi se ahoga. Y vivió con eso toda su vida, con ese trauma de que casi se ahoga. Y después estaba presentando una serie de enfermedades y resulta que cuando el doctor le hace la revisión, el rastreo de emociones atrapadas, el niño tenía emociones atrapadas de miedo, de terror, de pánico, de muerte, etcétera. Y entonces era producto de un trauma que había vivido cuando estaba chiquito. Porque eso es otra cosa. Las emociones atrapadas pueden ser emociones propias, o sea, de cosas que vos viviste, como el caso de este niño, pero pueden ser emociones heredadas de gestación, es decir, tu mamá vivió esto cuando estaba embarazada de vos y vos lo agarraste. Wow. Sí. Y pueden ser incluso heredadas de alguien, de algún ancestro tuyo, con quien vos tenés una línea directa de resonancia y vos estás heredándolo como un eco transgeneracional. Entonces pueden ser propias, heredadas de gestación o heredadas de algún miembro de tu árbol. Y en esta metodología que vos tenés, podemos darnos cuenta si es nuestra o no y podemos desbloquearla. Es parte del procedimiento, del protocolo que se hace, saber si es una energía, si tenés una emoción atrapada propia o una emoción atrapada heredada de dónde, de gestación o es sistémica transgeneracional, y dependiendo de eso es el tratamiento que le vas a dar a la liberación de la emoción, ¿verdad? Ahora, fíjate que también, además de este tipo de emociones que te estoy comentando, hay unas emociones que se le llama emociones
que forman un muro en el corazón. ¿Vos alguna vez has oído la expresión esa de que se me va a romper el corazón? Sí. Ok, es real. Es real. Hay mucha música al respecto de Existe el síndrome del corazón roto, o Takotsubo, que se llama. ¿Cómo qué? Takotsubo. ¿Y eso en qué idioma? Mira, o sea, vos podés llegar a desarrollar esa condición realmente por algo físico o meramente por algo emocional. Te puede llegar al hospital, puede llegar a parar al hospital por ese corazón roto que se oye tan romántico y en canciones. Sí, yo me acuerdo, cuando me vine a Nicaragua, pasé años viniendo, yendo y viniendo, y cada vez que iba a El Salvador, venía entre comillas, con mucha cabanda de haber dejado otra vez a mi familia y tal. Ajá. Años después, mi mamá me dijo, vos sabes que cuando vos te fuiste, me dice, pasé un año yéndome a chequear porque me dolía el corazón. Uh-huh. Y yo creí que tenía una condición o algo, y después trabajándolo con psicoterapia, pues yo no sé qué hizo, no me acuerdo, dio cuenta que era algo emocional, pues... Por ejemplo, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Tu inconsciente siente que tu corazón se va a romper y en ese momento crea una barrera protectora de tu corazón. O sea que físicamente, si esa barrera no podría detenerse, podría haber un infarto, digamos. Sí, te digo, puedes ir a parar al hospital creyendo que tienes alguna condición cardíaca y realmente es simplemente producto de algo emocional. Puede ser que sea físico, ¿verdad? Pero puede ser también por una emoción que hayas tenido. Hace poco llegó a mí una estadística que decía que el día y la hora que más muere gente es a las 9 de la mañana de los lunes por temas de nervios, estrés y problemas cardíacos, de mal manejo emocional. Ajá, ok. Entonces, mira, por ejemplo, en ese caso de las emociones que forman un muro en el corazón, en qué caso se ve esto? Más típicamente, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, mujeres u hombres, pues realmente que hayan tenido, digamos, relaciones abusivas, de violencia familiar. Estas mujeres... ¿De pareja o de familia? Digamos, tu papá, tu mamá. De pareja, Okay. Ajá. Estas, por ejemplo, vámonos con el ejemplo de pareja. Esta mujer, digamos, que ha sufrido maltrato de un esposo, abusos de su marido, esta mujer muy probablemente pudiera su corazón tener una emoción que esté rodeándola, que esté rodeando su corazón. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, se me va a romper el corazón e inmediatamente crea un muro protector en ese corazón. Pero ¿qué pasa? Ese corazón es un corazón que está aislado totalmente de sentir, aislado totalmente de vivir. Entonces, ha pasado que cuando a este tipo de personas, sigamos el ejemplo de la mujer, se le libera la emoción, entonces es una mujer que se abre nuevamente a la vida, se abre a querer vivir nuevas experiencias, se abre a querer enamorarse nuevamente. Entonces aquella mujer que había estado bloqueada, cerrada, yo no quiero saber nada de ningún hombre, que no se me acerque ningún hombre, le quitas esa emoción que ha estado rodeando su corazón y es una mujer que ahora tiene una apertura a querer vivir, a querer conocer, a querer... todo lo que eso debe implicar, ¿verdad? Todo lo que eso El implica. gusto por la vida. Todo. Wow. Entonces eso es lo que se llaman las emociones que forman un muro en el corazón. Pues bueno, en la sesión, te explico un poquito cómo es la sesión de liberación emocional. En la sesión de liberación emocional, lo primero que hacemos es identificar si tenés emociones atrapadas o no. La mayoría de las personas tenemos, por vivencias que hemos tenido. ¿Cómo lo identificamos? Además con el rastreo kinesiológico. En mi caso, yo uso pues un aurámetro también, que es una herramienta de radiestesia que me permite amplificar la respuesta de la persona. Y bueno, entonces, primero identificar, ¿tiene o no tiene emociones atrapadas? Luego, ¿cuál emoción atrapada tiene? Y podemos ahondar un poquito en ver esa emoción, desde cuándo la tenés. Si es propia, si no es propia, si es heredada, de gestación, transgeneracional. Ok, es una emoción propia. ¿De cuándo? De los 0 a los 10 años, de los 11 a los 20, etc. Y llegamos más o menos a una edad donde vos tuviste la vivencia. Una respuesta sí, no. Sí, sí, no. Y sabemos que la tuviste en tal momento. Podemos averiguar, por ejemplo, si hay alguna persona implicada en esa emoción. Implicada por presencia, ausencia, acción, omisión o pensamiento. Es decir, en el momento que vos viviste esa situación dramática, alguien se te vino a la mente y es una persona que va a aparecer implicada en esa emoción atrapada. Okay. Entonces, y eso con el objetivo no de husmear en la vida de la persona, sino con el objetivo de poder ayudarle a hacer consciente lo inconsciente.
Ok. porque esa es la base de la sanación, hacer consciente lo inconsciente. Que hay una frase de Jung que ha salido ahora bastante en las redes, que cuando no haces consciente lo inconsciente se vuelve destino, una cosa así. O sea, te empiezan a pasar un montón de problemas relacionados con eso. Y me imagino que es la misma vida poniéndote la posibilidad de hacer consciente lo inconsciente. Y de que te des cuenta, claro. Entonces, bueno, rastreamos, sabemos que si tenés o no tenés emoción atrapada, cuál es la emoción que tenés atrapada, porque se trabaja con una tabla de 60 emociones que se agrupan. Entonces, de las 60 podemos llegar a saber cuáles son las que tenés, en qué momento de tu vida se quedaron atrapadas en vos esas emociones. Y luego de que ya tenemos, digamos, ese es el diagnóstico, luego viene ya lo que es el tratamiento, que ya es la liberación. Entonces, para la liberación de la emoción, nosotros utilizamos decretos de corte, claro, donde vos haces consciente desde cuándo tenés esa emoción y conscientemente la estás liberando, todo el registro de información de esa ¿Un mantra o es algo que vos decís? no un mantra, pero es algo que vos decís, o sea, libero consciente e inconscientemente el registro de información de esta emoción que ha estado alojada ahí. ¿Lo dice el terapeuta o lo dice la persona que está? Lo digo yo y la persona lo repite, el consultante lo repite. Entonces, hacemos conciencia y es para que tu mente consciente se lo diga a la inconsciente y la inconsciente lo escuche, lo que vos estás diciendo. Y además de los decretos de corte, utilizamos tecnología magnética. La tecnología magnética es este dispositivo que lo que hace es contraponer imanes de ambas polaridades, juntos todos ellos, para amplificar el campo magnético de los imanes y que tengamos una mayor profundidad. Y ese imán, pues esa serie de imanes, se corren por la espalda o en lo que se conoce como vaso gobernador o el meridiano en japonés, en la medicina tradicional china, perdón, el dumai, que es el circuito o el meridiano que va desde la parte superior del labio, pasando por el centro de tu cabeza y llega hasta el coxis. Entonces nosotros pasamos ese imán amplificado, que tiene un campo magnético amplificado, para liberar esa emoción y que esa emoción que estaba así, concentrada y encapsulada, empiece como a disolverse y a liberarse desde el canal central de la columna. Wow. Sí. Así funciona lo que es la terapia de liberación, ¿verdad? ¿Y la terapia dura en una sesión? ¿De cuánto podría estar? 50 minutos más o menos, depende, ¿verdad? No es lo mismo una persona que tiene una emoción atrapada ¿Qué tiene? a personas que tengan 7, 8 emociones. Yo he tenido consultantes que tienen 8, 9, 10 emociones atrapadas, más 2 en el muro de corazón. Sí. Híjole. Y eso lo trabajas en más de una sesión. Si la persona está con tiempo y, digamos, dispuesta, sí lo podemos trabajar todas en la misma sesión o lo podemos dejar en 2 sesiones distintas, dependiendo. Sí. Y una vez haces este trabajo, luego bajas a lo de los imanes o no es necesario. O sea, no es No, no que es tu terapia necesario. holística no va a una o la otra. Una, sí, una o la otra. Wow, Sí. qué completo. ¿Y qué ha sido lo que más te ha asombrado de todo este proceso? Mira, he tenido experiencias bien bonitas, muy enriquecedoras, pero la experiencia que creo yo que más lecciones me ha dado, porque también no me las imaginé, o sea, no me imaginé que iba a recibir una lección de ese tipo, fue con una señora que atendí hace un par de meses. Yo había atendido a sus hijas y por ellas me recomendaron con la mamá. La señora estaba enferma y estaba ya esperando el momento, pues ya a partir de este plano, ¿verdad? Y la señora me llamó y dijo que quería que yo la atendiera. Y me llamó tanto la atención porque dije, sí, pues ya la señora va a fallecer, no hay mucho que hacer por ella. Y cuando llegué le pregunté que por qué quería que la atendiera. Y entonces me dijo que porque quería irse ligera, libre. Y entonces esta señora me dio una gran lección porque me enseñó que realmente el querernos y el querer nuestro bienestar y el querer cuidarnos no se limita a este plano, no se limita a esta vida, sino que vos podés realmente querer irte libre de ataduras y libre de cargas, irte ligera, irte liviana, a donde sea que vayas, dependiendo de tus creencias, ¿verdad? Entonces, esa lección que me dejó esta señora, creo yo que ha sido la que posiblemente más me ha marcado. Wow, qué bonito. Sí. Porque o sea, no es algo que aprendemos, pero yo creo que
hay que saber vivir y hay que saber morir. Hay Sí. hay que saber partir. Y una de las lecciones que más me han impactado, yo no sé por qué, pero yo me acerqué a estudiar bastante el tema de la muerte y me llamaba la atención eso con el personaje de Elizabeth Kubler-Ross, que decía cada vez que se acercaba a hablar con alguien, decía, no, la gente no quiere hablar de la muerte, no es algo, y poder irse así ligero debe ser una decisión bien especial. Sí, poder prepararte para lo que sea que venga, porque no lo sabes. Pero es decir, bueno, voy a prepararme para lo que sea que venga, pues. Qué bonito. Y Sí. si alguien te quiere, porque yo me acuerdo que me dijiste que no sos así pero ¿cómo te pueden contactar si te quiere alguien hacer una cita? ¿Lo haces público solo con tus amistades? No, no. Tengo mi página en Instagram. Siempre me han preguntado, ¿por qué no haces publicidad pagada en Instagram? Porque realmente yo siento que esto no es algo tan masivo, ¿verdad? Ujú. Es algo más que el que viene y lo prueba y le gusta y lo logra comprobar, va y se lo recomienda a otra persona y así ha sido la dinámica realmente. Mi dinámica de crecimiento como terapeuta ha sido esa, ha sido por referencias, ha sido porque a alguien ya le ha ido bien y entonces viene la hija, invita a la mamá y luego vienen las hermanas y vienen hasta los cuñados. Ha sido así, pero pues tengo mi página en Instagram donde yo posteo pues cosas, detalles e información de las terapias que hago, los beneficios de las terapias y la pueden encontrar como om.navitas. H-O-M No, de Ajá. om.navitas con P pequeña y ahí. Ok. Y ahí te pueden Ahí me pueden escribir y hacer cita y preguntar por cualquiera de las terapias, pues. Sí, porque yo ya quiero hacer otra sesión con vos. Que me calibres otra vez. Yo no he pasado por lo de los imanes y me pareció genial. Mi esposa mejoró muchísimo. Sí, Sí, o sea, y es algo que ya está bien avanzado, pues. Sí. sí. Entonces, sí. No, claro. Ajá, calibrada, Kamehameha. Claro. Bueno, te agradezco mucho por venirnos a compartir. Yo te voy a sacar otro programa porque me quedé picado con hablar de las flores de Bach, Ajá. pero me dijiste que eso tiene que ser un programa aparte, así que te quiero Sí, unos meses para que no digas que te estoy chupando la sangre. Y después podemos atrevernos a hablar del tema transgeneracional y claro, epigenético. claro. Por Solo para dejar supuesto. picado a los que nos están escuchando. Te agradezco la invitación, te agradezco la apertura para hablar de estos temas y, por supuesto, a tu audiencia, ¿verdad? Por estar escuchando. A mí me encanta y yo creo A mí también. que yo siempre te escucho y cuando hablamos, principalmente porque pues hay mucha persona allá afuera muy mentirosa, pues muy Ujú. vende humo. Entonces yo confío en vos, pues sé que sos una persona bien racional, estructurada. Conozco nuestra familia, que somos bien esquemáticos y casi que, no sé, una palabra bonita para decirlo, como temático, pues de que agarramos una cosa y queremos saber bien y que no nos den paja y tal. Ajá. Entonces, para mí es una entrada de confianza, pues, al Claro. tema. Y ya lo probé y ya lo probaron mis esposa. Creo que es algo que la gente tiene que ver que hay otras maneras de sanar también. Claro. Y tenemos tanta gente, o sea, yo me acerco a grupos de empresarios y tal, y escucho temas de ansiedad, depresión, dolores aquí, dolores allá que no les hallan, dónde van a un hospital, van a otro, y pues saber que hay una opción Claro. que es humana, ¿verdad? En su más amplio sentido, me encanta que la gente lo Y sepa. muchas de esos síntomas, porque la depresión, la ansiedad, el insomnio son solamente síntomas, ¿verdad? Muchos de esos síntomas tienen la raíz eh, en tu árbol, en tu historia de árbol. Entonces, hay que dar una revisadita siempre por ahí también. Esas ansiedades o esas depresiones inexplicables, ¿verdad? Abro comillas, cierro comillas, inexplicables, eh, no son tan inexplicables. Ujú. O sea, sí tienen probablemente algún origen de algún Y son ancestro. sanables, Claro, ¿verdad? Porque algo que es duro de esto es cuando la gente se asoma a esto, primero hay mucha, no se quiere hablar, hay como una especie de elefante blanco sobre esto, la gente lo ve, sabes que está mal, pero la gente te acercas y la gente no quiere hablar. sí, Entonces, saber que hay alguien que te puede escuchar y que puede encontrar un camino humano y natural, y porque pues las pastillas no siempre le van bien a todo el mundo. Hay quienes
le funciona muy bien acercarse y tener el tratamiento químico. Hay gente que no le gusta eso y no lo quiere enfrentar. Entonces, saber que existe una terapeuta holística que puede hacerlo aquí en Nicaragua, Claro. pero que No, y todas estas terapias son complementarias. O sea, no es que es una o la otra, no, son complementarias y trabajan muy bien de la medicina. De hecho, nosotros como terapeutas, pues no quitamos medicamentos, no mandamos medicamentos, trabajamos de la mano del médico con el que te estén mandando todo ese tipo de medicamentos y de medicina alópata, perfectamente están trabajando en conjunto, pues. buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. A la orden.